Buenas, soy la Zarca y este es un canal en el que se habla de libros. Presentamos el canal con la novela que da título a este canal, Las leyes de la frontera, de Javier Cercas. Sobre el autor. Javier Cercas es un autor extremeño cuyas dos obras más conocidas de entre su amplio arsenal de novelas son Soldados de Salamina, del año 2001, y Terra Alta, ganadora del Premio Planeta en el año 2019. La verdad es que en mi casa se lee muchísimo a este autor, principalmente por ser extremeño. Que no, podría ser, pero no. Es porque mis padres son muy fans de su estilo, de tal forma que prácticamente toda su obra la tenemos en casa. Concretamente, en mi caso, es la tercera obra suya que leo. ¿Por qué llegó a este libro? Bueno, pues fue a raíz de ver la película Modelo 77, que no sé si sigue en cartelera, pero vamos, se ha estrenado hace muy poquito, que me empecé a interesar por la situación de los presidiarios en la época de la transición española. Estudiando un poquito sobre este hecho, me topo con que en reiteradas ocasiones se cita la figura del Vaquilla, que fue un delincuente juvenil de la época de los 80, que alcanzó una importante notoriedad popular a través de libros, documentales y películas sobre su vida. En este libro, en Las leyes de la frontera, el personaje eje alrededor del cual giran el resto, que se llama el Zarco, guiño guiño, bebe de las fuentes de este individuo, motivo por el cual me intereso por leerlo. Realmente no existe solo la figura del Vaquilla. En la época de los 80 existieron varios delincuentes que fueron bastante famosos, bastante conocidos dentro de España. Pero quizá el Vaquilla es el más representativo de todos ellos. ¿Y me ha gustado esta novela? Pues sí, me ha gustado mucho. Hace poco escuchaba en una entrevista a Javier Cercas en la que decía que para él un libro, más que dar respuestas, lo que tiene es que generar preguntas. Y justamente es lo que me ha pasado con este libro. Y la verdad es que, por otro lado, me ha producido un poquito de chasco porque me habría gustado resolver dudas muy concretas que me han surgido al terminarlo. Sin embargo, entiendo que, por otro lado, esta es la magia de esta novela. ¿Cuál es la trama de esta novela? Bueno, sin explayarme mucho, porque creo que si estás viendo este vídeo es o bien porque quieres leer el libro y todavía no te lo has leído, o bien porque sí que lo has hecho, me veo en la obligación de advertir de que a continuación van a venir spoilers. No ahora en la trama, porque lo voy a describir muy brevemente, pero sí cuando concrete qué temas se han tratado en la novela, pues voy a destripar bastantes cositas de la trama. De tal manera que si tu caso es que quieres leer el libro, pero no te quieres enterar de mucha cosa, te recomiendo que pares aquí. Girona, año 1978, un chaval de 16 años de clase media que sufre acoso escolar acaba entrando en una banda de delincuentes juveniles del barrio bajo de la ciudad. Punto pelota. ¿Qué es lo que pasa con este chaval? Pues que formando parte de esta banda se va a sentir parte de algo, apoyado y protegido, y además va a tener un tremendísimo crush con una de las miembros de la Vasca, que se llama Tere. Este amorío, por supuesto, tendrá repercusiones. Y ahora ya sí, vamos al mejunje del asunto, y es que ¿qué temas se extraen de la novela? Pues la verdad es que se extraen muchos temas y voy a intentar resumirlos brevemente, aunque bueno, también dándole un poquito de cañita al asunto. En primer lugar, la importancia que tienen la infancia y la adolescencia en nuestras vidas. El personaje que cuenta la historia del Zarco, al que llaman el Gafitas, comienza a relatar cómo se unió a la banda y nos damos cuenta de que el periodo en el que eso ocurrió únicamente abarca el verano del año 1978. Pues bien, esos simples 3 o 4 meses marcaron su vida para siempre y es una época que tiene grabada a fuego. También, según parece, los otros dos personajes que conforman el triángulo principal de protagonistas, que son el Zarco y Tere. Ellos acuden a las Gafitas, que es abogado, cuando el Zarco se encuentra ingresado en prisión para que les ayude a sacarlo, y recuerdan con auténtica nitidez sucesos, relaciones, anécdotas, etc. de aquel momento. Además, el Gafitas acaba confesando que fue la mejor época de su vida, aquella en la que se sintió más vivo que nunca. También, el Zarco y Tere aparecen dibujados prácticamente como superhéroes. Tienen ese aura de indestructibilidad, de vitalidad extrema, y dan esa sensación de poder con todo asociada a la temprana juventud. En segundo lugar, y no menos importante, el triángulo amoroso entre el Zarco, Tere y el Gafitas, que es un temita que nos gusta, nos gusta el morbo. Esta relación es bastante compleja, ya que entre Tere y el Zarco parece haber una relación muy intensa y profunda que nunca se llega a saber de dónde nace. Prácticamente se lee la mente y ella siempre parece saber dónde está él. Pero ¿son amigos? ¿Son amantes? ¿Novios? ¿Familia? Hacia el final de la novela, Tere le confiesa al Gafitas que en realidad son hermanos. Sin embargo, nunca se llega a confirmar que esto sea verdad. Tampoco aparece de manera explícita que el Zarco y Tere mantengan relaciones sexuales o ni siquiera se besen. Ni el Gafitas le cuenta nunca al Zarco que ha tenido relaciones íntimas con Tere, siendo ambos ya adultos.
En una ocasión, estando el Zarco en la cárcel, tanto él como Tere le cuentan al Gafitas que ella, de quien verdaderamente siempre estuvo enamorada, fue de él. Pero no se lo termina de creer porque piensa que es una triquiñuela para motivarlo a que trabaje duro para sacarlo de la cárcel. En tercer lugar, motiva el debate sobre si las cárceles de aquella época servían como lugares de reinserción o eran meras jaulas de castigo. Durante la novela se explica que el Zarco acaba pasando más de 20 años en la cárcel enlazando diversas condenas, y esto no parece haberle servido para nada. No se ha convertido en una persona funcional para la sociedad, cada vez que sale vuelve a delinquir y al final parece sentirse más cómodo entre las cuatro paredes de la cárcel que en libertad. No había intención de formación o de ayuda psicológica de ningún tipo hacia los presos, sino que únicamente se les encerraba y este lugar parece que acababa envileciéndolos más que ayudándolos. Otro tema muy importante que toca la novela es la importancia del ambiente en el que crecemos. Existe un contraste muy importante entre el ambiente en el que se desenvuelven el Zarco y Tere, que eran zonas muy empobrecidas de las afueras de la ciudad con una clara desestructuración social y familiar, y del que sale el Gafitas, una zona media con familia funcional que hace las veces de red de seguridad y que lo apoya incondicionalmente cuando se ve en un serio apuro con las autoridades. Este hecho condiciona en gran parte el desarrollo de un personaje y del otro. El Zarco acaba ingresado en prisión sin más apoyo que el de Tere. Ambos continúan consumiendo drogas con frecuencia y con problemas importantes de salud que provocan su prematura muerte. Por el contrario, el Gafitas tiene la oportunidad de volver al redil, estudiar una carrera y conseguir, con mayor o menor éxito, a través de contactos de su padre, un trabajo estable. Esto evidentemente no tiene por qué ser un reflejo exacto de la realidad, porque existen mil circunstancias en la vida, pero de alguna manera es un símbolo de esto que hablamos. Otro tema, el dilema moral de si es el Zarco una persona mala por naturaleza o es un pobre hombre víctima de las circunstancias. Al final de la novela, el director de la cárcel de Girona se hace esta pregunta a propósito de una conversación con el Gafitas y llega a la conclusión de que quizás no sea ni una cosa ni la otra. De que el Zarco no ha tenido durante toda su vida referentes morales ni éticos socialmente aceptados porque se ha desenvuelto en un ambiente donde la delincuencia y el trapicheo eran el pan de cada día, lo que ha contribuido a que considere que eso es algo normal. Y por último, el tema de los ídolos de barro. El Zarco acaba siendo muy famoso, se escriben libros de él y se hacen documentales sobre su vida y milagros, pero igual de rápido que se hace famoso, con el paso del tiempo deja de serlo, y esto le afecta mucho. Siendo el personaje mitificado del Zarco, es alguien, la gente le hace caso, quieren acercarse a él. Sin embargo, como un delincuente más, no es nadie y se hace más evidente lo solo que está. Pues bien, hasta aquí mi análisis de esta novela, que recomiendo con muchísimo amor. Contadme los que la hayáis leído, qué impresiones os dio, si queréis añadir alguna cosa más al análisis que he realizado, y os mando un beso enorme. ¡Hasta la próxima!